panorámica entre todos de este capítulo de Zambrano titulado Poesía y Pensamiento, que está en el libro Filosofía y Poesía, tanto el prólogo como el primer capítulo. Entonces me gustaría escuchar sus impresiones de lectura, sus aproximaciones iniciales, las preguntas que surgen, los debates que se suscitan en este texto de Zambrano de Filosofía y Poesía. Ya saben pues que empezamos con una interpretación diferente, con una lectura distinta, y consiste ya en transitar de El hombre y lo divino, que fue un texto que nos ocupó gran parte de los meses pasados, y en este entonces este sí lo leeremos todo, de Filosofía y Poesía, porque es el tema central del curso que estamos llevando. Entonces me gustaría escuchar sus impresiones, escuchar un poco sus reacciones, preguntas y comentarios con respecto al texto. Juan Esteban, te escuchamos. Sí, profe, ¿sí me escucha? Sí, dale. Profe, nada, decir que como impresiones generales del libro, al menos a lo que he podido leer, es un libro un poco más ameno. Sentí que entendí un poco más la lectura de Zambrano. Me parece muy interesante esa relación que hace en este primer capítulo entre la poesía y la filosofía. Me surge una pregunta, o es la pregunta que más me inquietaba a lo largo de la lectura, y era ¿qué fue primero? Si la filosofía o la poesía, porque ella de hecho comentaba ahí en ese primer capítulo que los griegos utilizaban poesía en el momento de hacer, digamos que, las tragedias. Y yo siento que esas tragedias de alguna manera también son filosofía. Entonces no sé si la filosofía usa como instrumento la poesía, o por el contrario, en la poesía se encuentra la filosofía. Eso es algo que a mí me llegaba mucho en la cabeza en el momento que estaba haciendo la lectura. Y nada, creo que mediante que vayamos avanzando en la clase, pues se me irán viniendo otras preguntas a la mente, pero por el momento es como eso. Gracias. Bueno, Juan, yo quisiera preguntarte, abrir la pregunta para todos. ¿Qué piensan ustedes? ¿La tragedia es filosofía inicialmente? ¿Qué piensan ustedes? Y la otra que queda ahí también para que la conversemos es si la filosofía usa como instrumento a la poesía o la poesía usa como instrumento a la filosofía, y hasta dónde se puede usar otro saber, otro lugar de la palabra. Profe, yo creo, desde mi punto de vista, yo creo que la tragedia sí puede ser filosofía, porque, no sé, se utilizaba mucho la tragedia para concientizar a las personas, para hacerlas pensar en lo que, bueno, podría hacerse bien o mal, es en ese instinto de religión, pues, vamos a decirlo así. Me parece que eso de alguna u otra forma es filosofía, porque hace pensar a las personas prácticamente, y muchas de ellas que ni siquiera tenían pues como acceso a una lectura o a un conocimiento muy avanzado. Entonces, con lo que tenían, por ejemplo, el tema de las tragedias, podían pensarse a sí mismos como individuos y qué podía pasar en caso de que hicieran según qué actos, como en la tragedia. Porque la tragedia tiene muchas cuestiones de amor, de odio, de sosiego, etcétera, y creo que a partir de allí un individuo, al menos en esa época, podía pensarse en cómo actuar y cómo ser en una época en donde digamos que el conocimiento estaba tan limitado y solamente podía hacerse a través o se podía conocer a través de lo que ya se sabe en el bulo público, como las tragedias. Sí. Veo por ahí otra mano levantada, creo que es la de María Camila. Hola, profe, buenos días y buenos días a todas. Profe, pues digamos en términos del texto,
pues no sé si por el desarrollo que tenía en el pregrado, pero me llama mucho la atención unas luces que pude ver en el texto de Zambrano respecto a la crisis de la modernidad y cómo, digamos, el pensamiento y la poesía pueden, digamos, ayudar a superar ciertos parámetros que, digamos, están afectando la producción de conocimiento desde el punto de vista de la modernidad. Pero creo que eso lo podemos ir desarrollando pues ahorita que vayamos sobre el texto. Y respecto a la pregunta que haces específicamente de la tragedia, si es filosofía o no, pues de acuerdo a lo que hemos visto en el curso, yo considero que, digamos que desde el punto de vista de Zambrano, no solamente lo estamos abordando como un género literario, sino más bien como una forma de producir conocimiento, entendiendo que la tragedia también nos lleva a explorar los límites de la experiencia del ser humano, los límites, digamos, en términos de las emociones, no sé, la finitud, el sufrimiento, la muerte, el ser. Digamos que la tragedia nos ayuda a llegar a explorar esos límites, cómo el ser humano se desenvuelve desde esa parte. Y creo que no está de más, digamos, sacar ya desde la filosofía esa parte de producción del conocimiento. Parece que es muy bueno rescatarlo desde Zambrano en esta, digamos, colisión entre lo que es la poesía y lo que es la filosofía. Pero entonces, la tragedia inicialmente y la poesía sería filosofía o sería material de reflexión para la filosofía. ¿Cómo lo ven ustedes? Profe, es que yo creo que a pesar de... Ah, dale María Camila, dale. No, dale, después yo. Ah, bueno, está bien. Yo creo que a pesar de ser material de reflexión para la filosofía, igualmente yo creo que pues, se hace filosofía, entonces sería filosofía propia, al menos desde mi perspectiva, aquello que me hace cuestionar mi pensar más allá de lo que pues estoy normalmente entendido, pues a mí me parece que es filosofía. Entonces, si eso te permite reflexionar o ser un instrumento o te permite eso o aquello, te permite preguntarte cosas, pues a mí me parece interesante plantearlo como filosofía. Cada persona puede, a través de eso que lo hace pensar y cuestionarse, hacer filosofía. Entonces, yo diría que es filosofía. Ajá, sería filosofía. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Se puede disentir. Creo que eso es muy importante. Yo la Sí, veo por más favor. como una herramienta para la reflexión, entendiendo que, digamos, la poesía nos permite explorar, por una parte, límites del lenguaje, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos decir a través de las palabras? ¿Qué es lo que podemos construir con, digamos, la simbología misma de los idiomas? Y aparte me parece que, digamos, la poesía nos ayuda a conectar por así decirlo, desde otra perspectiva o en otra dimensión, con lo que es el conocimiento distinto a cómo se hace en la filosofía. Entonces yo veo la poesía más como una vía hacia esos saberes que se producen o se establecen ya en la filosofía. Y digamos que lo que rescato mucho de introducir la poesía como herramienta es precisamente que nos lleva a, no sé, a mirar las cosas como con otra lupa, ¿cierto? Entendiendo que no son actividades separadas, que están correlacionadas, pero no lo veo como que entrar la poesía sea en sí la filosofía, sino más bien lo veo como ciertos medios que nos ayudan a llegar a la constitución de esos saberes. Y que pues ya en parte, digamos, en un contexto histórico de cómo se ha producido el conocimiento, digamos que la filosofía, siento que eso es lo que se rescata desde Zambrano, perdón, la poesía, creo que eso es lo que ella rescata de la poesía, es que nos permite entrar y tomar en consideración otros puntos de vista que se salen, digamos, de lo cuadriculado que también se da y de las jerarquías hegemónicas de conocimiento. Y nos introduce el tema de la sensibilidad, entendida pues no solamente en términos estéticos,
sino también desde las posibilidades que tienen los humanos o pues las personas de integrar su experiencia subjetiva con conocimientos, digamos, o definiciones que tienden a ser objetivas. Ajá. Ajá. ¿Alguna otra opinión, algún otro punto de vista al respecto? Profe, yo quería decir algo. Sí. Dale, John Mario, te escuchamos. Para mí como que un aspecto muy importante en esta pregunta es el mirar, y el mirar desde Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Filosóficus, porque Zambrano dice como que se nos antojan dos mitades del hombre. Yo diría que al mismo tiempo son como dos mitades de la mirada, y que no se puede renunciar a ninguna. Está pues el hombre concreto, individual, y está el hombre universal. Pero entonces para mí la tragedia partiría un poco también del hombre concreto individual, porque a distintas personas le puede suscitar cosas muy distintas. Entonces de esa forma, también vista como una expresión artística, y siguiendo pues a Wittgenstein, también propone otra forma de mirar, que dice Wittgenstein que no deberíamos pensar sino mirar, y todo lo que no se puede ver, el arte debería volverlo visible. Entonces creo que en la tragedia hay otras cosas distintas a la filosofía del conocimiento que se hacen visibles. Y de esa forma yo también diría como que ahí hay una creación, ¿cierto? Ahí hay un logos creador, aunque no necesariamente sea el de la filosofía en ese momento. Cierto, sí, sí, sí. Yo creo que ahí hay que partir de una cosa importante, y es entender que tanto o sea, que María Zambrano está hablando inicialmente con la filosofía antigua y con la poesía antigua, que la poesía antigua sería la épica, la tragedia y la comedia. De la épica nos quedan dos grandes obras maravillosas, que es la obra homérica, atribuida a todos esos poetas que se llamaron Homero, como dice Borges. La tragedia, los grandes tragediógrafos, lo que se conserva de ellos, Sófocles, Eurípides, Esquilo. Y la comedia, Aristófanes, por ejemplo, también los tragediógrafos escribieron comedia, pero gran parte de ella se perdió. Hay un tratado que Aristóteles dice escribir, o querer escribir, o buscar escribir, o se dice que escribió sobre la comedia, que se perdió, y que Humberto Eco hizo pues una ficción maravillosa en El nombre de la rosa, donde precisamente se remite a esta obra que desaparece. Pero no tenemos ahí, por decirlo, un testimonio pleno de esto. O sea, se conservan fragmentos. Entonces, lo que hay que pensar es que Zambrano está dialogando con dos críticos muy fuertes en el sentido amplio de la palabra, de la poesía, que son Platón y Aristóteles. Platón, ahorita vamos a ver en qué consiste su crítica, crítico de criticar, ¿sí? Y Aristóteles hace un análisis crítico de la tragedia, específicamente en la poética, que es lo que se conserva. Entonces habla de las partes, por ejemplo, el momento de la anagnórisis, que es cuando el héroe trágico se da cuenta de aquello que ha cometido, la hamartía, que es el error trágico, y hace todo un análisis de la estructura, lo que produce, compasión y temor, la catarsis, que también hay un debate sobre eso, y bien sabemos que de esa obra lo que se conserva son unos fragmentos muy cortos, porque eso pasó a través de muchas manos. Es decir, la obra aristotélica casi toda es mucho más fragmentaria que cualquier otra, y en ese caso tenemos una obra que se ha recuperado y se ha reestructurado, pero hay unas partes muy cortas al respecto. Entonces creo que debemos tener en cuenta eso para hablar de la relación filosofía-poesía. Por otro lado, también habría que pensar lo que sucede con el tema de la instrumentalización, porque digamos, la filosofía en algún momento ha sido instrumentalizada en la Edad Media. No sé si recuerdan esa frase, filosofía anquila teología,
que es la filosofía, la esclava o la sierva de la teología. Luego se ha usado otras cosas, pero también se pensaba si la poesía sería la anquila filosofía. Si la poesía terminaría siendo instrumento, pero también pensemos, si la poesía es instrumento de la filosofía o la poesía es fuente de la filosofía. ¿Qué diferencia habría? ¿Qué encuentran ustedes ahí si decimos que la poesía es una cantera o una fuente o la poesía es un instrumento? ¿Cuál sería la diferencia? Profe, pues según este capítulo, si fuese un instrumento sería porque está dirigida como hacia la finalidad de la unidad, que es lo que estaría buscando pues como la filosofía. Mientras si fuera una fuente como de inspiración, ya uno pasaría como a pensar la poesía pues como ese deseo de qué, de contemplación de la vida como algo entero, de la vida en sí, y sin dejar, pues como, sin limitarla, sin dejar cosas por fuera. O sea, siento como que sería eso. O sea, si fuera una fuente, se abrazaría la vida completa, y si fuera un instrumento, sería utilizada precisamente para buscar una unidad. Uh-huh, uh-huh. Sí, es que a mí me llama la atención eso porque Zambrano a lo que va con este libro es a permitirle a la poesía ser su propia disciplina y sacarla, digamos, de ese lugar de para qué nos sirve. Por ejemplo, cuando Aristóteles estudia la tragedia, en ningún momento Aristóteles ve la tragedia como un instrumento de la filosofía. Eso sí, sabe que la tragedia participa del poder de la paideia, que era la formación del pueblo griego. Y también, bueno, hay una cosa muy complicada cuando hablamos de los griegos, y es que usamos mucha esta terminología para educación popular y para educación del pueblo y toda la cosa, pero en realidad servía para educar a las élites. Por supuesto, la tragedia sí tenía una función social mucho más amplia en el aspecto ritual, pero digamos que casi siempre se volvía hacia esas especializaciones. Entonces, yo creo que es bueno empezar por aquí para entender la propuesta que hace María Zambrano, y es una lectura distinta de Platón, y una lectura distinta es la lectura de ella. O sea, nosotros miramos que Zambrano empieza con una frase muy interesante, porque ella, miren que el capítulo Pensamiento y Poesía, ella dice: a pesar de que en algunos mortales afortunados poesía y pensamiento hayan podido darse al mismo tiempo y paralelamente. Entonces ella dice, sí, hay gente que son afortunados, pero a esto yo vengo a hablar de otra cosa, ¿sí? Luego continúa: a pesar de que en otros más afortunados todavía poesía y pensamiento hayan podido trabarse en una sola forma expresiva. Para María Zambrano esto es, digamos, lo máximo, lo más supremo, la gran creación, y es poder unir poesía y pensamiento. A mí se me ocurre pensar en los que ella pudo haber conocido. Por supuesto, Nietzsche es uno de ellos, Hölderlin es otro, Heidegger sería otro, y posteriormente unos a los que ella no tuvo acceso. Yo pensaría en Fernando Pessoa, por ejemplo, en ella misma, o en discípulos de ella que la han seguido muy de cerca y evidencian un vínculo muy fuerte entre poesía y pensamiento. Digamos, Hugo Mujica, Chantal Maillard, que llevan el camino por ahí. Pero Zambrano dice, esas son excepciones. Y siendo excepciones, lo interesante es que Zambrano va a empezar a buscar un camino, ese camino excepcional en el que ella se va a embarcar, pero todavía no lo sabe. Lo interesante de este trabajo de Zambrano es que ella está sistematizando algo que no sabe, y precisamente es una de las defensas del trabajo de la poesía, es que la poesía está viviendo algo que no sabe, está cantando algo que no sabe, y está en una defensa de ese no saber. La poesía sería no saber, y ahorita vamos a ver por qué se reivindica tanto,
porque en la propuesta platónica la poesía es un no saber y por lo tanto es negativa. La poesía no sabe dar cuenta de su tecné. Pero Zambrano lo que está diciendo es, no, realmente la poesía sí puede dar cuenta de sí misma, por sí misma, pero en muchas ocasiones ella está viviendo de otra manera. Entonces creo que Zambrano pone un enfrentamiento aquí porque ella diría, vean, hay una excepción. Esta excepción es a lo que ella va a llegar, me parece a mí, sobre todo en Claros del Bosque, pero dice, frente a esa excepción hay una constante, y la constante es la confrontación. Esa confrontación ella la resalta sobre todo en el pensamiento de Platón. Se confrontan poesía y filosofía. Y luego Zambrano dice, pero venga, hay otra cosa todavía. Y esa cosa es que son dos mitades que se necesitan una mitad a la otra mitad. Ella dice, son dos formas insuficientes y se nos antojan dos mitades del hombre, el filósofo y el poeta. No se encuentra el hombre entero en la filosofía, no se encuentra la totalidad de lo humano en la poesía. Creo que este es el trabajo de Zambrano y esta es su perspectiva antropológica y es a lo que ella quiere llegar, porque ella está diciendo que en realidad de lo que se trata es que el ser humano necesita tanto de una cosa como de la otra y que sería prácticamente incompleto si no está aquí en ella. Entonces creo que este es un punto de partida que permite encontrar en María Zambrano un diálogo fundamental entre filosofía y poesía. No sé si ustedes encontraron esa tesis, no sé si encontraron otra distinta, algo que se deba considerar como punto de partida para este diálogo en Zambrano. Bien, habría que pensar también algo, ¿alguien iba a decir algo? Sí, pues yo solo iba a hacer un comentario pequeño. Pues yo me atrevería a decir que incluso en El hombre y lo divino a uno le da la sensación de estar viendo pensamiento y poesía en un mismo escrito. Sí, 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 ya ella lo vislumbra, que además es un libro muy bien escrito, pero sí, efectivamente va por ahí. Entonces, Zambrano, digamos, en ese a pesar, dice, bueno, la verdad es que se enfrentan con toda gravedad a lo largo de nuestra cultura, dice ella. Hay un enfrentamiento grave, la palabra agón va a estar ahí muy fuerte y ahorita también vamos a ver por qué, porque el enfrentamiento ya se lo toma en serio y se lo toma en serio encarnándolo prácticamente. Y luego esta forma donde dice, pero venga, en realidad el ser humano no es entero, sino tiene una cosa y la otra, sobre todo en el mundo del pensamiento. Aquí Zambrano nos hace pensar en varias cosas y nos hace pensar en un mundo, digamos, que está pues muy establecido en Platón. Por eso me gustaría que fuéramos a Platón y pensáramos lo que hace él y los diálogos que él tiene con respecto al tema de la poesía. Yo voy a compartir una presentación aquí. Me dicen si la ven y me dicen si pasa. Ya me puse los audífonos para que me avisen. ¿Ahí la ven? Sí, profe, se ve. Y si la paso, ¿la ven? ¿Cambia? Si la está pasando ahora, no. ¿Sí ven? Bueno, vamos a ver, entonces la voy poniendo aquí. Si la paso aquí, ¿la ven? Sí, ahí sí. Ah, listo. Entonces la vamos presentando así. No, lo que quería resaltar es o sea, en el mundo platónico hay una confrontación fuerte, muy fuerte entre filosofía y poesía. Desde muchos puntos de vista y desde muchos ángulos y por muchas cosas, en especial por dos asuntos. Por un asunto ético, porque la poesía no puede dar cuenta, digámoslo así, éticamente de su ser, sobre todo con respecto a la justicia, y por el otro lado, por un aspecto técnico, en términos de la técnica. Acá hay varias cosas que habría que anotar, por ejemplo, Lión, que es uno de los diálogos tempranos de Platón,
en el que se revela la ironía de Sócrates y de su discípulo Platón, que es el que escribe, frente a los poetas. Recordamos que Ión es un rapsoda de Éfeso, ahí lo tenemos pues anotado. Este es un personaje que en el relato viene de las fiestas de Asclepios. Él se ha ganado el primer premio en la celebración de los Juegos de los Rapsodas y él está celebrando eso, él está muy feliz. Viene y le cuenta a Sócrates, Sócrates con su ironía también se alegra, pero empieza a preguntarle, bueno, ¿y usted qué se ganó? Y usted es un rapsoda, y qué es un rapsoda, y cómo funcionan estos rapsodas. Y entonces es importante entender esta noción porque en la antigüedad, en la antigua Grecia, los poetas tenían unas funciones específicamente definidas. En nuestro mundo, digamos, el poeta no lo es tanto. El poeta es un cantor, es un pensador, por supuesto, es un creador, pero estaba en una noción diferente. En este diálogo platónico, lo que aparece en realidad es una muestra de la función social de estos personajes, y estos personajes funcionaban sobre todo dentro del mundo ritual. Es decir, los griegos pensaban ritualmente, sentían el mundo ritualmente, y lo que hacen es que los sacerdotes, por supuesto, ellos llevaban a cabo las fiestas, las celebraciones para recibir esta gracia divina. Las pitonisas, ellas revelaban el futuro para quien deseaba qué esperar de los hados. No sé si ustedes vieron esta película 300, que es, digamos, cómo se da pues una resistencia militar frente al imperio persa, pero sobre todo por parte de los espartanos al comienzo, ellos asisten ante una pitonisa y la pitonisa embriagada dice unas cosas que es muy difícil de entender. Los poetas finalmente eran los que comunicaban, interpretaban y daban a conocer, ya fuera a través de las pitonisas, ya fuera a través de las tradiciones, y lo cantaban. No es que el poeta estuviera con un cuaderno por ahí escribiendo o no sé, o sacara un texto a leerlo. Leer, digamos, incluso era una cuestión de esclavos. Por eso Aristóteles se burlaban de él cuando él se ponía a leer, porque lo llamaban el lector y lo llamaban el esclavo, porque solamente los esclavos tenían la función de leer y los demás escuchaban. Pero, digamos, estos poetas cantaban, creaban, muchos de los poetas eran músicos, iban con la lira, y en este caso tenían esta función creativa de estar narrando esa vivencia. Los rapsodas eran los que cantaban esos cantos creados por los poetas, y los poetas decían haber recibido esos cantos de parte de los dioses, y entonces los poetas lo repetían y sobre todo, o sea, se ganaban un premio porque era decir a Homero de memoria, y sobre todo porque es rimado, por la musicalidad que tiene, por la capacidad de improvisación, de memorización y de representación. No era simplemente ir y leer, pues como mucha gente ahora, no sé, lee, se esconde detrás de su cuaderno o algo así, sino que lo hacían con una interpretación, era una interpretación viva, estaba muy cercana al teatro. Y Ión en este momento aparece en medio de esta realidad, y esta es una realidad que, digamos, se considera no solamente estética en los términos de lo que nosotros la entendemos, que alguien sepa recitar bien, sino que realmente era una persona supremamente talentosa para hacerlo. Pues todavía sabemos que hay gente que aprende, no sé, literatura, música, teatro, a través de técnicas, pero siempre queda la sensación de que la técnica no es suficiente y que se necesita algo de talento. La pregunta por el talento en la antigüedad se daba por los dioses y por las musas. Entonces, por esto, digamos, dentro de este contexto aparece esta noción. Acá hay una cita de Comfort que él plantea efectivamente esta idea, que los poetas eran inspirados por las musas y que las musas eran las transmisoras de esta imagen. Entonces acá pues ustedes tienen la imagen para que podamos ubicarnos dentro de este contexto. Bueno, voy a leerla. Efectivamente, ustedes comentan
que la poesía tenía una función educativa. Ahora, la función educativa era sobre todo una función que hacía parte de la comunidad y de la sociedad. No sé si se han acercado ustedes desde ahí. Y aquellos que lo mencionaron, ¿cómo piensan ustedes que esta poesía pudiera tener una función educativa dentro del mundo griego, ya que lo mencionaron? ¿Alguien ha pasado por ahí, por ese tipo de lectura, literatura griega, de estas tradiciones? Bueno, entonces, continuando con esto, habría que pensar algo importante y es que esta poesía termina siendo, sobre todo, un ejemplo vital y un ejemplo moral para estas comunidades. Recuerden, y estas van a ser grandes de las obsesiones que plantea Platón, y es que estos personajes griegos no tenían la opción y no tenían la posibilidad de educarse de otra manera. Entonces, frente a todo este mundo ritual, este mundo representaba lo que para ellos era el sentido y lo que para ellos era lo divino. Hay también esta mirada, por ejemplo, Havelock dice que la poesía no representaba lo que ahora conocemos por este nombre, sino que era un adoctrinamiento que ahora se incluiría en los libros de texto y en las obras de referencia. Es decir, cómo ser, cómo hacer, cómo vivir, era efectivamente una relación con el mundo y era una relación que se daba como lo enseñaba la poesía. Por eso una de las objeciones de Platón es, venga, entonces vamos a tener que ser así, que un tipo, la mamá le traiciona al papá y termina matando al papá, entonces el tipo va y mata a su mamá, como es el caso de Orestes, por ejemplo. Es decir, ¿qué tipo de ejemplo nos está ofreciendo? También era parte de esa pregunta. Lo que pasa es que Aristóteles se va por otro lado y Aristóteles dice, no, lo que hace es purgar esas emociones extremas educándonos, que también es uno de los problemas que encontramos, digamos, con respecto a las series o a la televisión colombiana, por ejemplo, en la que hay unas preguntas donde se dice, bueno, y si estos guionistas, supuestamente, el caso de Gustavo Bolívar, por ejemplo, son tan comprometidos socialmente, ¿qué es lo que hacen escribiendo series? Una serie que creo que fue sobre los hermanos Castaño y otras, Sin tetas no hay paraíso y todas estas cosas. Es decir, realmente educa. No tendría que haber unas series educativas de personajes positivos. La crítica platónica va por ahí y la crítica aristotélica va por el otro lado, como aquellos que dicen es necesario contar esta historia para que recordemos y para que hagamos memoria de lo que no se debe hacer. Entonces, son como estos dos lados con respecto a la función educativa de la poesía. ¿Sí? Profe. Sí, dale. Profe, esto era lo que Sócrates le criticaba tanto a los sofistas. ¿Qué cosa específicamente? Pues él, no sé, él como que siempre iba a muerte contra los sofistas y decían que eran unos usureros y que se aprovechaban de las cosas y no dejaban que pues que las personas aprendieran como debía ser, sino que siempre era como lo mismo de siempre. Ajá. No, en realidad la crítica de Sócrates a los sofistas es porque ellos enseñan una argumentación, es decir, en el mundo antiguo está la línea de la poética y la línea de la retórica. La retórica es enseñarle a estos muchachos de élite a intervenir políticamente dentro de la polis para ganar beneficios. Es decir, uno dice, ¿quién es un ciudadano griego? Hombres ricos, con poder, adultos, ¿sí? Y ellos, cuando debatían, muchos de los debates, por supuesto, tenían que ver con el debate con respecto a la polis, pero también muchos de esos debates tenían que ver con aquello que hacen muchos de nuestros congresistas o se ve mucho más en los concejales de los pueblos. Uno de los concejales dice, ay, vamos a pavimentar una calle y hace todo el esfuerzo por pavimentar esa calle que lleva una vereda. Y esa calle que lleva la vereda es donde está ubicada la finca del concejal.
Entonces, por supuesto, va a defender su propio interés en nombre del bien común. Los sofistas, sin demeritarlos tampoco, porque en Platón aparecen caricaturizados, y eso también hay que ser honestos. Casi todos los rivales en las obras literarias y en los textos que tenemos están caricaturizados por la visión editorial de quien los critica. Pero los sofistas entrenaban a estos señores, a estos muchachos, para que cuando llegaran a convertirse en señores, fueran capaces de convencer sin importar lo que implicaba eso. Entonces ellos, por ejemplo, apelaban a tres líneas, que era el ethos, el pathos y el logos. El ethos es la identidad de la persona, la identidad del orador. Como actualmente, por ejemplo, van a presentar a alguien y dice, tal persona es doctor en tal cosa y no sé qué, y ahora ya hasta se llaman postdoctor, que en realidad el postdoctor no existe. El postdoctorado es una estancia investigativa solamente, pero ya usan todos los títulos, primero para presentarse y que les crean, como si el título convenciera por ser un mero título. Luego el pathos es apelar a las pasiones, a mover, a los sentimientos, y el logos es la razón y el argumento. ¿Sí? Eso viene ya en el mundo helénico tardío, pero los sofistas ya vienen formando en la construcción de estas ideas. Lo que la poesía no apela al ethos, la tiene clara, no apela al logos. La poesía y el logos que sí hay no se llama logos en la poesía, sino que se llama mitos. Aristóteles llama mitos a la construcción de la trama, lo que nosotros entendemos por mito. Entonces, lo que pasa ahí realmente, la crítica de parte de Sócrates, es que estos señores entrenan a los muchachos por dinero, pero no hay un fondo, no hay una pregunta de fondo por una verdad honesta. La pregunta frente a los poetas es otra distinta, y es necesario los poetas. Platón nunca dice que los poetas sean innecesarios. Lo que dice Platón es qué tipo de poetas tenemos, qué nos están enseñando los poetas, y inicialmente cómo se enredan y se enfrentan es si los poetas son capaces, en especial los rapsodas, que es lo que está en el guión, si el rapsoda es capaz de dar cuenta de su tecné. Su tecné es su saber, su oficio, ¿no? Entonces, si es capaz de comprender las causas de su saber, por lo tanto, es un personaje que vale la pena escuchar, pero si no, pues no le da la talla a la filosofía. Entonces, ahí tenemos esta noción al respecto. No sé si queda clara la respuesta. Sí, profe, queda claro. Gracias. Listo. Entonces. Ibas a decir, profe, algo sobre a qué apela la poesía, que no apela al logos, apela al pathos. O sea, apela al pathos, y de algún modo también, o sea, su mitos apela a lo que Aristóteles va a decir es eleos kai phobos, compasión y temor. Y compasión y temor de vista a una catarsis en el pueblo que permita que la gente viva esas pasiones brutales que se viven para poder liberarse. Es decir, como cuando alguien va a un concierto de heavy metal o algo así, que realmente vive toda esa fuerza, es capaz de gritar, de sacar toda esa furia, de sacar toda esa rabia. En teoría, se debería esperar que la gente salga más tranquila. O sea, no siempre sucede, obviamente, pero tampoco tiene que suceder en la poesía. Y recordemos que esta noción de poesía era una poesía representada. O sea, no tenemos en el mundo griego a un poeta, no sé, alguien que agarre un libro y entonces se siente en silencio a leer su libro. En realidad eran textos escritos para ser orados, declamados, experimentados, y que la gente lo viviera teatralmente. ¿Sí? O sea, por eso se necesitaba de muy buenos rapsodas. No, como digo, no es, o como alguien, no sé, alguien que escriba poesía, bueno, vengo a leerles mi poema y empieza a gaguear o al balbucear, pero no lo está interpretando como lo hace un rapsoda con toda su fuerza, y por lo tanto no cumple la función que se debería esperar, que es una función estético-dramática, pero también es ético-política en términos de que hace parte y tiene una función social.
Y esta cita de acá de Bernard, que me parece interesante, porque dice que el poeta conoce el pasado porque tiene el poder de estar presente en el pasado. Acordarse, saber, ver, son términos que se corresponden. Es decir, el poeta está muy cerca de la historia y por supuesto de una historia como la contaban en la antigüedad. La historia que se contaba en la antigüedad no es la historia que comienza a partir del siglo XIX con la búsqueda de archivos, de fuentes, sino que era una historia de memoria. Y a esa historia de memoria se le podía ir añadiendo cada uno su propia versión. Por eso, no sé si ustedes han abierto el libro de Robert Graves, Los mitos griegos. Es genial porque Graves lo que hace ahí es, bueno, vamos a contar la historia de Artemisa. Dice, bueno, en una parte se habla de Artemisa de este modo, en una parte se dice que cazaba con perros, en otra se dice que cazaba sola, en otra se dice que siempre tenía un siervo, es decir, todas las versiones. Pero para los griegos no era un problema, porque para los griegos contar la historia de esa manera era hacer crecer la historia. Entonces ese es el punto de vista que tienen los poetas, y los poetas son los hacedores de memoria en la medida en que su concepción de la memoria era otra. Bueno, acá tenemos la concepción de los rapsodas también, viene del griego rapsodos, que es un recitador de cantos de poesía épica. Ellos actuaban en festivales religiosos y competían también en otras ocasiones como en los funerales. Y nos dice el profesor Jorge Mario Mejía Toro, que él tiene un texto muy bello, se llama El teatro y la rapsodia, por otra interpretación del Ion de Platón, esa fue su tesis doctoral en la Universidad de Antioquia. Y él aclara, estas personas recibían contraprestaciones, es decir, el que ganaba le daban un premio y le daban alimentos. O sea, Grecia era una cultura efectivamente competitiva y tenía muy organizadas sus competencias, y los rapsodas estaban ahí dentro de esa competición. Este es el personaje al que se confronta Sócrates, y es lo que María Zambrano considera muy interesante como un ejercicio de violencia. Zambrano dice que el ejercicio filosófico es un ejercicio de violencia, y es un ejercicio de violencia porque está negando al otro, está confrontando sus ideas y no está simplemente afirmando. La pregunta que guía este diálogo de Ion es si el arte de los rapsodas es una técnica o es una inspiración divina, ¿cierto? Entonces Ion dice saber, por ejemplo, todos los temas de Homero, pero no estas técnicas mencionadas en su obra. Él dice, por ejemplo, que, bueno, en Homero se habla de pescadores, se habla de grandes jinetes, se habla de médicos, pero y Sócrates le dice, bueno, ¿y tú sabes cómo se pesca? No, eso no lo sé. ¿Y tú sabes montar a caballo? ¿Conoces las técnicas, la técnica para montar a caballo? No, eso no lo sé. ¿Y sabes de medicina, cómo funciona un cuerpo? No, eso no lo sé. Y le dice, entonces, no sabes, o sea, no sabes lo que realmente importa, y es el cómo de las cosas, y es la causa de las cosas para ejercitar su cómo. Entonces, es gracias a esa técnica que se conoce el funcionamiento de las cosas, y quien no posee una técnica no está capacitado para comprender el dominio sobre la cosa. Pero en el diálogo se revela que Ion no sabe esas técnicas, no está capacitado para la vida práctica, sino que lo único que es Ion es que es un poseso, ¿sí? Y es un poseso, y los poetas y los rapsodas están poseídos. Ahí pues hay una imagen precisamente de las musas, y las musas que poseen a los rapsodas. Bueno, hay que recordar algo importante con respecto al rapsoda, es que él no es un poeta, sino que es un intérprete del poeta, eso queda claro en este diálogo, y para interpretar se debe entender. Entonces, Sócrates le pregunta, bueno, pero ¿realmente entienden los rapsodas a los poetas? ¿Realmente están entendiendo lo que hacen? Y Ion le dice, pues, hermano, no entendemos. Vivenciamos esto, lo experimentamos, no hay que entender a los dioses, hay que dejarse poseer por ellos. Entonces Sócrates ahí, digamos, saca a la luz estas cosas y le dice, bueno, entonces definitivamente
no se está llegando a lo que se quiere, por lo menos para la filosofía, puede funcionar para la poesía, pero no para la filosofía. Porque si se habla, por ejemplo, de esta técnica o de esta ciencia, hay un ejemplo. Él pone un ejemplo. Pongamos el ejemplo del pintor, dice Sócrates. Polígnoto, él es capaz de decir, él pinta, pero además él es capaz de decir por cuál técnica una pintura es buena o una pintura es mala, ¿sí? El rapsoda es capaz de decir por cuál técnica una recitación poética es buena y una recitación poética es mala, o una creación poética, una obra poética es buena y una obra poética es mala. Y finalmente, Ion le dice, hermano, la verdad no es debido a una técnica que yo sé, sino que me siento poseído por una fuerza divina y los poetas se sienten poseídos por una fuerza divina y poseídos por esa fuerza divina es que se puede juzgar el valor de lo poético. Entonces acá se genera, digamos, una mirada distinta porque lo que está pasando acá es una crítica. Bueno, luego tenemos la apología. En la apología también hay esto es como el testamento de Sócrates, ¿cierto? Hay varios textos pues sobre la muerte de Sócrates, el Fedón es otro de ellos, y en el Fedón ya hay mucho de la filosofía platónica, porque está el tema de la transmigración de las almas, pero acá hay unas palabras que pueden estar cercanas al Sócrates histórico, que obviamente el Sócrates histórico sería el Sócrates histórico platónico, porque habría otros Sócrates históricos, pero él acá dice, así pues, también respecto a los poetas, me di cuenta en poco tiempo de que no hacían por sabiduría lo que hacían, sino por ciertas dotes naturales y en estado de inspiración, como los adivinos y los que recitan los oráculos. En efecto, también estos dicen muchas cosas hermosas, pero no saben nada de lo que dicen. Una inspiración semejante me pareció a mí que experimentaban también los poetas, y al mismo tiempo me di cuenta de que ellos, a causa de la poesía, creían también ser sabios respecto a las demás cosas sobre las que no lo eran. Es decir, los poetas no lo hacen por sabiduría, sino por unas dotes naturales, y esas dotes naturales ellos la llaman estar poseídos por los dioses, pero ellos no son capaces de explicar racionalmente qué es lo que pasa con sus dotes naturales. Entonces acá Platón se está separando de esta perspectiva y está dando una mirada distinta. O sea, desde este punto de vista, los poetas pueden ser talentosos o ser inspirados por los dioses, pero eso sí, están muy lejos de los filósofos, en tanto que no buscan las causas de las cosas, porque ni siquiera buscan la causa de su propio oficio. Acá todavía no han llegado a este lugar en el que puedan dar cuenta de su trabajo. También tenemos en el Menón otra expresión en la que dice, correctamente llamaríamos divinos a los que acabamos de mencionar, vates, que son los profetas, adivinos y poetas todos, y también a los políticos. Entiéndase aquí políticos, sobre todo no por tecné, sino por estos líderes carismáticos. Este tipo de gente que surge en algún momento de la historia y por pura inspiración mueven masas. A esto se refiere, no menos que de esos podríamos decir que son divinos e inspirados, puesto que es gracias al hálito del Dios y poseídos por él, como con sus palabras llevan a buen fin muchos y grandes designios sin saber nada de lo que dicen. Es decir, esta gente habla pero no sabe lo que está diciendo. Esta gente está viviendo esto, ¿sí? Y dentro de esa vivencia es una experiencia inspiradora. O sea, definitivamente están inspirados, pero no dan cuenta de lo que nosotros queremos y de aquello que buscamos. Por lo tanto, no son filósofos ni están cerca de un saber propiamente de su oficio. Pero bueno, es en el Fedro que Platón llama directamente a los poetas locos, ¿sí? Y con eso no se refiere tampoco a una enfermedad mental, que es un concepto posterior, pues Foucault lo ha estudiado en la historia de la locura, sino a estar poseídos por fuerzas externas que los incitan a hacer cosas que ellos no quieren y no saben. El loco era visto como una persona sagrada, depende pues también del tipo de locura, pero estas locuras entendidas hacen parte de ser posesos, incluso de ser elegidos. Esta cita dice, el tercer grado de locura y de posesión viene de las musas.
cuando se hacen con un alma tierna e impecable, despertándola y alentándola hacia cantos y a toda clase de poesía, que al ensalzar mil hechos de los antiguos educa a los que han de venir. Aquel pues que sin locura de las musas acude a las puertas de la poesía, persuadido de que como por arte va a hacerse un verdadero poeta, lo será imperfecto. Y la obra que sea capaz de crear, estando en su sano juicio, quedará eclipsada por la de los inspirados y la de los posesos. O sea, en esta segunda parte hay una crítica porque es, usted quiere ser poeta, usted puede ser poeta. En nuestra época, algunos dirían, bueno, puede tener todas las técnicas, pero no tiene talento. Y otras personas dirían todo lo contrario, ¿cierto? Acá, desde la ironía socrática, pareciera decir, en realidad lo que importa es la técnica. Pero desde la perspectiva de Ión y de los poetas y de los rapsodas, que son lo contrario, la postura contraria a Platón, en realidad usted puede tener todas las técnicas que usted quiera. En términos actuales, usted puede asistir a todos los talleres de poesía que quiera, pero si no tiene talento, no va a servir para nada. Es decir, va a entregar ejercicios de escritura. ¿Sí? Un ejemplo, un amigo mío músico una vez fue a un concierto de un grupo de rock muy bueno y el bajista de ese grupo hizo un solo en el bajo. Yo me quedé maravillado, dije, ¿qué tipo tan teso? Y él me dijo, no, pero es que no es nada teso, eso son técnicas. Eso simplemente, él está haciendo un ejercicio que le enseñan en el nivel 5 y eso no lo enseñan a todos. Lo que pasa es que lo hace muy bien, pero que sea talento, pues no es talento, ejerció muy bien la técnica. Esa es más o menos la perspectiva que hay ahí frente a esta noción de inspirado que no se ve con tanto respeto por parte de Platón y de Sócrates. Bueno, acá entonces llegamos a esta noción de dónde viene el saber de los poetas y de los rapsodas, y es que desde el punto de vista platónico es un saber de un no saber, ni siquiera un saberse a sí mismos. Ión, el ejemplo de Ión, apunta a la piedra magnética o a la piedra heráclea. Básicamente es que esta atrae anillos de hierro y esos anillos atraen a otros anillos que son impulsados por la piedra. Del mismo modo, los poetas atraen a los rapsodas y los rapsodas atraen al público. ¿Hacia qué? Hacia ese poder de la poesía. ¿Y cuál es el núcleo, la piedra, la fuerza de atracción? Es el Dios o la divinidad. Acá está esta cita que permite comprender lo que está en el Ión. Una fuerza divina es la que te mueve, parecida a la que hay en la piedra que Eurípides llamó magnética y la mayoría heráclea. Por cierto que esta piedra no solo atrae a los anillos de hierro, sino que mete en ellos una fuerza tal que pueden hacer lo mismo que la piedra, o sea, atraer otros anillos, de modo que a veces se forma una gran cadena de anillos de hierro que penden unos de otros. A todos ellos les viene la fuerza que los sustenta de aquella piedra. Así también la musa misma crea inspirados, y por medio de ellos empiezan a encadenarse otros en este entusiasmo. De ahí que todos los poetas épicos, los buenos, no es en virtud de una técnica por la que dicen todos esos bellos poemas, sino porque están endiosados y posesos. ¿Sí? Acá pues es la cita completa con respecto a de dónde viene ese poder de la poesía. Es una fuerza inspirada. Entonces, los rapsodas y los poetas, desde este punto de vista, están endiosados. Sócrates lleva a Ión a decir eso, ¿cierto? Ellos hacen sus composiciones lejos de cualquier serenidad y lo hacen incluso porque penetran en las regiones de la armonía y el ritmo poseídos por Dioniso. Acá pues se ve poseídos por Baco, se dice, y desde este punto de vista lo que entenderíamos y se concluye que estos poemas, por hermosos que sean, no son de hechura suya, sino que son divinos y son creados por los dioses. Esta pues es una noción importante porque están ahí, miren, acá está la cita completa. Los poetas líricos hacen sus bellas composiciones no cuando están serenos, sino cuando penetran en las regiones de la armonía y el ritmo poseídos por Baco,
por Dioniso. Esto se hace sobre todo en estado de embriaguez, es una embriaguez importante, incluso algunos antropólogos, historiadores han dicho, lo más probable es que al vino le echaban ciertas plantas y esas plantas los hacían entrar en unos vuelos tremendos. Nosotros todavía seguimos preguntándonos de dónde viene, hay una serie de investigaciones, no sé si vieron ese documental en Netflix que se llama Hongos Fantásticos, que trata de explicar cómo la gente se vincula de alguna manera con otras formas de creatividad. Bueno, y todas las experiencias que se dieron en los años 60 con Metzger y el LSD, que era tratar de ver cuánta inspiración podía haber con ciertas drogas, ¿cierto? Algunos, pues, no sé cómo funcionará eso, pero en el fondo siempre se ha tratado de pensar y de interpretar la manera en la que la creatividad funciona. Cómo hacer estallar la creatividad, ¿cierto? Y algunos dicen que a través de meditación, de ejercicios, de ciertas cosas que consumen. Sócrates y Platón dicen, en realidad eso no nos convence, no nos satisface, tiene que haber una técnica y queremos saber cómo funciona esa técnica. Entonces, ahí quiere decir que a los poetas no les alcanza para ser filósofos desde la perspectiva platónica, para saber de su saber y por lo tanto son insuficientes para la propuesta platónica de una república filosófica. María Zambrano, esta confrontación, y ella quiere ahondar en ella, no desde el lado de los filósofos, aunque tampoco desde el lado de los poetas, sino desde un lugar en que se encarna tanto la filosofía como la poesía, como lugar de asombro. Esto sería pues importante pensarlo desde ahí. Voy a dejar de compartir. Y acá tenemos entonces, viendo el texto de Zambrano, ella dice que filosofía y poesía son dos formas del logos. Por un lado, el logos filosófico, que ve al ser humano en su historia universal. Este es el logos de la palabra ordenadora, un logos que crea y que legisla, y es el principio más allá de todo lo principiado. Por el otro lado está el logos poético, que es el del ser humano concreto, individual, que antes que generalizar se concentra en lo particular de cada vivencia. Es decir, Zambrano, incluso ella nos recuerda la metafísica de Aristóteles, donde dice que el pensamiento filosófico nace de la admiración, y ella objeta que Aristóteles no explica cómo esta admiración se plasma en filosofía, ni cómo se convierte en un pensamiento abstracto. Ante esto, lo que ella hace es ofrecer una alternativa, en tanto que la poesía como la filosofía, dice ella, venga, y si no solamente nacieran de la admiración, sino que también nacieran de la revelación. O sea, hay una mirada, una oferta interpretativa inicial en Zambrano, donde dice poesía y filosofía vienen de la revelación. Y para demostrar que la filosofía también viene de allí, ella recurre al libro séptimo de la República de Platón, la alegoría de la caverna, en la que ella anota esto, miren, el filósofo es arrebatado, el filósofo es sacado de la caverna, es desgarrado, incluso mediante un ejercicio de violencia que arranca al ser humano de ese lugar en el que está para liberarlo. Así que la filosofía nace de la violencia, dice ella, en tanto que el filósofo arranca aquello que admira de su lugar natural para violentarlo con el concepto. La poesía, por el contrario, dice Zambrano, es una manera de poseer sin poseer. El poeta vive el asombro, pero se abstiene de arrancar las cosas de su raíz o de arrancarse a sí mismo, y él deja que las cosas sean antes de desnaturalizarlas, simplemente que ellas sean. ¿Y cómo se desnaturalizan? Cuando el concepto se impone sobre la vivencia misma. Es decir, como cuando uno le dice, vea, vaya, veas esta película, consiste en esto, en esto, en esto, y el final es así. Entonces uno ya va, ¿cierto? Por eso le dice, no me hagas spoiler, yo quiero ir a vivirla. Zambrano dice, la poesía busca eso. Antes de que te den todo el concepto, hay que ir a vivir las cosas. El poeta tiene que pasar por esto. Otra imagen que usa Zambrano para referirse a este ejercicio de violencia conceptual es que el filósofo exprime las cosas. Y como quien, por ejemplo, aprieta una naranja hasta matarla para sacarle el zumo. Así se llega al ascetismo del concepto, a reventar al ente,
para hallar la esencia. El filósofo delimita, encierra en un marco teórico, ordena artículos sistemáticos en los que ha de caber la vida, ¿sí? Pues nada que ver con la escritura ahora, esta que nos impusieron para nuestro saber, que es la escritura de artículos científicos, que en realidad es un tipo de escritura para otro tipo de ciencias. Pero a la filosofía y a los saberes humanistas también se les metió ahí, entonces usted manda un texto medianamente poético, le dicen, este no es un lenguaje de un artículo de estos, usted tiene que decir marco teórico, objetivos, no sé qué, se dice que, la cosa con menos vida, con menos vitalidad, con menos cuerpo, y sin embargo hay que responder desde esa estructura. Desde el punto de vista de Zambrano, la filosofía se estaba yendo hacia esa línea, el filósofo estaba cayendo en esto, y bueno, menos mal no le tocó esta época de nuestras queridas normas APA y Chicago y todo esto, revistas indexadas, porque obviamente ya se hubiera visto casi el final de la filosofía. El poeta, por el contrario, piensa Zambrano, se ocupa de las cosas, las nombra permitiendo que sigan brotando, pero no las atrapa, sino que las mantiene en el campo de lo abierto, cuando es consciente de que con su nombrar no se ata, sino todo lo contrario, se libera. O sea, no es un nombrar que amarre, es un nombrar que le permita a lo nombrado descubrirse en ese nuevo nombre. Eso es lo propio de la poesía, darle nombre a las cosas que las cosas no tenían y que ese nombre potencie el ser de las cosas para que lleguen a lugares que antes no habían alcanzado. Para ilustrar la filosofía como un ejercicio de violencia, Zambrano vuelve a Platón. Platón, sabemos que en sus diálogos él refleja una filosofía como el fragor de una batalla, el ejemplo o la pregunta que ustedes estaban poniendo, su debate con los sofistas, su debate con todos estos niños ricos de Atenas, que además pues a Sócrates le atraía mucho por su belleza física, pero también quería saber cuán inteligentes eran, y en especial con los poetas. Es un debate con los conceptos y con quienes buscan el concepto como límite, en especial con los poetas. Pero la filosofía platónica, nos recuerda a Zambrano, parece haber nacido para la poesía. Acá pues está esta leyenda de que Platón era un aprendiz de poeta, quería escribir tragedias. Cuando conoció a Sócrates, finalmente quemó sus escritos incipientes y empezó a seguir a Sócrates y terminó escribiendo casi que unos textos teatrales, porque miren que los diálogos platónicos tienen la estructura del teatro, pero en favor de la filosofía. Este que parece haber nacido para la poesía. Y cuando acaban los argumentos de Platón o su dialéctica, él vuelve a los mitos poéticos y muestra que en el fondo de la vida todo se sostiene por un logos que es más que razón, por un logos mítico. Esto nos lleva a sospechar que esta crítica de Zambrano no es tan tajante en realidad, porque ya sabe que en Platón también hay una frontera entre filosofía y poesía. Hay especialistas que han trabajado mucho esto. Sandro Watts, por ejemplo, un investigador colombiano, él dice que si bien hay una crítica en la poesía en Platón, él valora el lugar social y creativo de la poesía. Probablemente, dice Watts, el objetivo de Platón era señalar cuáles eran las fallas de la poesía tradicional para buscar una poesía que se acercara más a la contemplación de lo abstracto y de lo que Platón consideraba como verdadero. Entonces, desde este punto de vista, tampoco es que Platón sea un árido crítico de la poesía, sino más bien un filósofo poeta decepcionado de la poesía de su tiempo, que busca una poesía más profunda y que en el fondo yo creo que todo buen poeta debe decepcionarse de la poesía de su tiempo para poder hacer otra poesía. Es decir, o todo buen escritor colombiano tiene que matar a García Márquez para poder hacer buena literatura, no porque García Márquez sea mala literatura, sino precisamente porque es tan buena que es imposible imitarlo. La gente que se queda en la imitación de García Márquez, pues no va a salir, no va a ir más allá de su sombra. En este caso, lo que Platón hace, entiende, conoce muy bien a los poetas, escucha muy bien, los memoriza, él cita muchos pasajes incluso de poesía. O sea, la obra platónica está repleta de poesía y lo hace porque él dice, ¿y qué tal si nuestra poesía fuera más contemplativa? Si nuestra poesía estuviera por un lugar distinto y no se limitara
simplemente a una repetición de estos dioses, pues que también ve como decadentes, que también hay que pensar que, así como Nietzsche vio en el cristianismo la muerte de un dios decadente, Platón vio en los griegos, en estos dioses griegos, a unos dioses decadentes. Es decir, también el poeta está creando nuevos dioses y lo propio del poeta es fabricar dioses. Platón se da cuenta de esto y crea un nuevo dios, obviamente un dios que también tiene que morir en algún momento, ¿sí? Y que ese es el dios del que habla Nietzsche, precisamente, el dios platónico cristiano que ha de morir para que, como dice Hölderlin, vengan otros dioses. Entonces, Zambrano considera que la filosofía y la poesía se separan en la búsqueda de la unidad que tiene la primera. La filosofía busca destruir las apariencias, ir a lo que es, desentrañar al ser, a la esencia y a la sustancia. La poesía, por el contrario, no busca la unidad, sino que busca la heterogeneidad, la multiplicidad. Y considera que la apariencia es el aparecer de las cosas y en este aparecer nos relacionamos con ella. Esta filosofía platónica no quiere la apariencia, quiere la esencia. La poesía quiere la apariencia porque en la apariencia es como se aparecen las esencias. Y por eso para la poesía es tan importante el aparecer. Por eso valora lo estético no como lo mero superficial, sino como el modo de ser en el mundo o como la máscara que nos ponemos para habitar el mundo, pero obviamente todos somos máscara. Zambrano, por esto, ella dice que la poesía se enamora de lo que cambia, no busca una fuente estática que permanezca, mientras que la filosofía busca salvarse de las apariencias, y por eso digo, la poesía más bien se salva en las apariencias, porque en las apariencias aparecen las cosas, o incluso perderse en ellas. Así la poesía se entiende como fragmentaria y dispersa, y si encuentra alguna forma de unidad es a posteriori, es decir, como la reunión de las apariencias vividas, como el recuento literario de los fragmentos de la existencia, pero siempre bajo la consigna de lo roto. Entonces, más cercana que a la filosofía, dice Zambrano, la poesía estaría más cerca de la música, porque lo que hace la música es dar unidad a instantes fugaces y hace que de distintas unidades de tiempo y de sonido resplandezca la unidad. Esta Semana Santa, para recordar algo de piedad, me escuché la Pasión según San Mateo de Bach, y es precisamente eso. Son todos estos momentos distintos que dan una unidad, pero esa unidad entendida como un todo hay que atravesar por todos los momentos y uno atraviesa por la pasión padeciéndola. O sea, para la poesía la única manera de dar cuenta de la pasión, del patos, es padecer ese patos, ¿sí? Y lo mismo el goce. La única manera de hablar de ese goce es vivir ese goce, no es alejarse, mirarla desde el balcón, escribir sobre ella, hacer un análisis, sino vivenciarlo profundamente. Es entrar en las moradas más oscuras, pero también las más luminosas. O sea, el todo de la poesía y de la música, finalmente, es el resultado acumulativo de experiencias estéticas vitales. O sea, la poesía se vive y de algún modo es lo que después, mucho tiempo después, fuera a decir Nietzsche, y es al final el lugar donde se puede hacer ya sea poesía o ya sea filosofía es en nuestras propias vivencias, pero no puede pasar por nuestro lado sin que la vivamos, porque de otro modo no podríamos pensar ni filosofar ni poetizar sobre eso. La poesía, dice Zambrano, es un logos que se hace carne. Ya termina ese texto así, incluso cita ese pasaje del Evangelio de Juan, y el poeta alcanza la unidad sin ejercer la violencia. ¿Cómo lo hace? Lo hace padeciendo los fragmentos, lo hace viviendo de manera fragmentaria. Para ella no hay bien ni mal, ni siquiera hay distinción entre el engaño y la verdad, porque el poeta no cree en la verdad como unidad. Lo que hay más bien es vivencias, y las vivencias no se evalúan mientras están viviendo. Es decir, uno no está en un momento, pues, ay, sí, esto me está pasando esto, ¿no? Un ejemplo, pues, muy evidente es en el encuentro amoroso. Cuando uno está en el encuentro amoroso, lo peor que puede pasar es que uno esté contando de su propia película de lo que está pasando en el encuentro amoroso. Entonces, en este momento estamos haciendo esto porque esto es lo que sea. No, o sea, es
entregarse realmente al instante para poder vivirlo. Así la poesía que se encuentra y se acerca a este punto de vista. Por eso el poeta se expone a la intemperie de la vida y considera que la vida solo pasa cuando le pasa a uno. De resto, simplemente es una mirada externa, una mirada prácticamente desde el balcón. Esta sería pues mi interpretación de este fragmento. No sé si ustedes tienen otra, me gustaría escucharla, otros puntos de vista, otras interpretaciones, otras miradas. Otras cosas que hayan quedado por fuera. Profe, pero es que yo estoy viendo, mejor dicho, he estado pensando algo y es que siento que no sé, o sea, se describe entonces la filosofía como algo más riguroso, como algo que requiere tiempo, una meditación, un espacio, un razonamiento, pero la poesía no tiene también esto mismo. Es que me parece muy simplista pues decir que no, que sí es cierto que la poesía es eso que expresa, entonces, ¿qué queremos decir con eso? Entonces es simplemente, no sé, un género literario, puede decirse por así decirlo. O sea, es que me parece conflictivo tenerlo en ese punto de vista porque yo siento que la poesía sí genera digamos que un razonamiento en ocasiones, aunque sí es verdad que depende del tipo de poesía, porque está esa poesía que usted nombraba que es más bien como recitada, pero hay otra poesía que cuando se piensa con raciocinio, se piensa con pues otras intenciones que requieren pues digamos que el pensar. Entonces no sé, me parece un poco reduccionista pensar a la poesía como ese mero instrumento literario. Entonces no sé, es como bacano pensarlo en ese punto de vista, porque por ejemplo yo cuando hago poesía, que no hago mucha, a mí me gusta plantearme cosas en la poesía, expresar mis sentimientos, expresar cómo me siento, y creo que eso de alguna forma también requiere un cierto grado de ahondamiento, de raciocinio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, lo que yo pienso es que María Zambrano está hablando en dos planos diferentes, está hablando en unos planos muy distintos, en los cuales, a ver, básicamente, habría que pensar que estos planos en los que se habla, Zambrano está debatiendo con Platón y Aristóteles y está debatiendo desde la poesía con la que ellos se enfrentaban, ¿sí? Esta más que mirada reduccionista de Zambrano podría revelarse si hay una mirada reduccionista en Platón, que yo creo que no, pero es la acusación de Platón de la cual ella está tratando de defender a la poesía. Lo complicado de los textos de Zambrano es que son muy anacrónicos. ¿Por qué? No es malo el anacronismo. O sea, hay unos trabajos, por ejemplo, Didi Uberman hace un análisis del anacronismo y propone el anacronismo para poder hacer historia del arte específicamente, pero el anacronismo a veces nos da una doble mirada porque Zambrano está debatiendo en realidad con ciertas filosofías muy especializadas de la ciencia, del lenguaje, unas filosofías completamente dedicadas a la metodología, filosofías metódicas,
y está transponiendo esa mirada metódica a autores muy antiguos y está hablando de una poesía que incluso todavía ella no le había tocado después otro tipo de poesía que va a surgir, poesías experimentales, poesías performativas, poesías con el cuerpo, que son distintas, ¿sí? Pero ya la poesía va por otro lado. Es decir, si la poesía es mera técnica o la poesía es inspiración, que es uno de los problemas que hay ahí, que es el debate, ¿no? Por ejemplo, Edgar Allan Poe escribió un texto que se llama Filosofía de la Composición, no sé si lo han leído, de cómo él escribió El Cuervo. Entonces él dice, una vez en una clase hablamos de eso, en una clase con la profesora Luz Gloria Cárdenas, estamos trabajando Aristóteles, el lenguaje, y me tocó a mí exponer eso. Y un estudiante muy bueno, lo recuerdo mucho, Lucas Maya, que además es un gran articulista, me decía, pero o sea, con esto se me cae toda la concepción de Poe por allá, el hombre consumiendo opio, borracho, escribiendo sobre el cuervo, porque Poe ahí dice, miren, yo necesitaba producir un efecto de tristeza, una palabra que suene a lamento, una palabra que suene a lamento en inglés es oh, entonces nevermore, y una palabra que se repita, y necesitaba un animal que lo dijera. ¿Qué animales hablan? Entonces un loro, un papagayo, pero son muy coloridos, muy alegres, muy tropicales, no, un animal oscuro, negro, el cuervo. Entonces él dice, finalmente es toda una construcción de producir un efecto. Y Humberto Eco tiene un trabajo que se llama De Aristóteles a Poe, es un artículo donde él dice, miren, hay toda una estructura mecánica de la construcción de un poema, y en la estructura mecánica de la construcción de un poema se puede producir un efecto de tristeza, casi todo por efectos especiales. Esa es una mirada. Pero hay otra mirada que es la de los poetas inspirados, tipo Hölderlin, por ejemplo, a los que le venía, a los que le llegaba la palabra, poetas que se sientan a esperar la palabra, que durante meses no escriben y que hay un momento en que la palabra les llega, les habla, porque realmente sienten que son inspirados. Ya después, esto sí no tengo cómo comprobarlo, pero ya en debates, porque yo siempre saco a la luz esto, con poetas me decían, no, en realidad Poe hizo una ficción para hacerle creer a la gente que él había usado una mecánica de la inspiración, pero en realidad Poe estaba súper inspirado. Entonces depende mucho como el lugar desde donde se dice y desde donde se trabaja. Listo, profe, gracias. No, a vos muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra observación, pregunta, comentario? Sí, a mí este capítulo y pues y con eso que vienen de discutir, como que entiendo por qué la filosofía tendría necesidad de poesía, o sea, según Zambrano, pero después de ese capítulo no me queda para nada claro por qué la poesía tendría necesidad de la filosofía. Si ella misma es movimiento, si ella misma es inspiración, si ella misma siente, pues ese amor por la verdad, entendiendo una verdad distinta que va, pues que no, que, pues sí, o sea, sigue de todas maneras acercándose a la vida con inspiración con ánimo de nombrarla. Entonces, no, pues ya la filosofía, o sea, en este capítulo me pareció que era más que todo una crítica a la filosofía y la poesía justificarla o volver pues como a darle su lugar. Gracias, Manuela. ¿Qué piensan los demás? La poesía necesita la filosofía necesita la poesía, no se necesitan, pueden caminar por aparte, se complementan. Pues yo creería que se complementan, pero como dice la compa, al menos desde el texto de Zambrano sí parece que, pues como que la poesía no necesite tanto de la filosofía. Aunque, pues si lo vemos en viceversa, creería que también no es necesaria tanta poesía en la filosofía, porque se puede hacer más esquemática y no tan hermosa. Pues ya casos se han visto, por ejemplo, yo no veo nada de poético en Hegel, pero pues que si nos ponemos en ese punto de vista, yo creo que más bien ellas se complementan la una de la otra, porque
se puede utilizar tanto la poesía en la filosofía y la filosofía en la poesía. Pues no sé, al menos yo lo veo así. Claro, no, para Hegel la filosofía es la prosa del mundo. La filosofía no tiene nada que hacer poéticamente, pero hay otros como Heidegger que poetizan el saber, que escriben poéticamente y que sienten el mundo poéticamente. Ahí también habría que pensar, sobre todo, es un asunto como de naturalezas o de momentos. Hay gente para la cual no se puede existir sin la poesía y todo pasa poéticamente, hasta la filosofía. Hay gente que siente el mundo poéticamente y no puede responder de otra manera que no lo sea, como esta gente que siente el mundo musicalmente. No sé si han visto, yo conozco varios, pero sobre todo, y muchas personas afrodescendientes, ¿no? Tal vez por su cultura, pero tengo varios amigos que suena, no sé, suena una cuchara y empiezan a bailar, ¿sí? Claro, es que son seres eminentemente musicales. Y tengo una amiga que tiene un oído perfecto, y uno dice algo y lo mira a uno y le dice, dijiste eso en tal nota. O uno dice, y es capaz hasta rápidamente de contarle sílabas y decir, bueno, esto podría tener este ritmo musical, un 3/4, un 4/4. Y no sé qué, como, hay gente que lo vive así y cuando pasa por la filosofía, pasa por una filosofía de ese modo, una filosofía que responde, a la cual responde de ese modo. Y hay otra gente para la cual su concepción de la vida es muy prosaica, lo cual no significa que sea banal o tonta o estúpida, sino que considera que puede darse de otra manera. Entonces sí creo pues que hay un lugar distinto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, igual, este es el primer capítulo de este libro. Vamos a ver qué linealidad maneja, porque también con María Zambrano no hay un trabajo lineal, es incluso circular, o es como el oleaje del mar que se va y se lleva algo de la playa, se lleva una piedra, a veces vuelve y la trae, o a veces la piedra no vuelve a aparecer, ¿sí? Está siempre yendo y viniendo, jugando, pero ella sí va a llegar a algo. A ese algo que va a llegar, tal vez lo veamos en Claros del Bosque, y es a su propia encarnación de lo que está haciendo. Aquí también hay un momento donde ya ella avanza en el tiempo y dice, hay un momento en que la poesía deja de sentirse la sierva, la anquila de la filosofía y empieza a pensarse por sí misma, que es un lugar distinto en el que aparece como un modo de existir, y ese modo de existir es la forma de entrar en ese mundo. Profe, algo que yo me pregunto mucho es si uno puede leer a Zambrano en clave de la teoría crítica. Y me ponía, Ajá. pues, por ejemplo, el caso de Marcuse con el hombre unidimensional. Lo que propone María Zambrano no tiene también que ver con una expresión de un ser que es multidimensional. Sí, claro, claro. Yo creo que uno puede leer a cualquier autor desde la perspectiva de cualquier otro autor. Incluso pues un poeta colombiano que hizo un diario poético de Wittgenstein, Freddy Yeset, creo que se llama el Diario Oculto, Diario Secreto del Filósofo Vienes Ludwig Wittgenstein. Y es trabajar desde lugares muy distintos, pero por supuesto se puede leer desde ahí. Yo pues
sería interesante también hacer una lectura desde Benjamin, desde lo otro de la historia, desde la contrahistoria, hacer lecturas que permitan entender desde un lugar distinto. Y por supuesto lo que Zambrano, es que ella al comienzo lo menciona, ella dice, o sea, su problema con Platón es sacar a los poetas radicalmente. Ella dice, venga, pero es que hay una cosa y es que en lugar de esta confrontación hay complementariedad, ¿sí? Que en lugar de confrontación hay un acercamiento en el que aparece, ¿no? Entonces creo que se puede dar desde ahí. Eso es un tema pues importante. De nuevo, creo que habría que pensar también esta lectura de Zambrano, como digo, se puede leer desde otro autor o se puede leer también desde ella misma, a veces se puede leer contra ella misma, porque también desde su propia lectura podríamos ver los momentos, si alguien quiere pensarse esto, en qué momento se acerca ella más a la filosofía, en qué momento se acerca ella más a la poesía, en qué momentos las une. No creo que se distancie de una o de la otra, o de las dos a la vez, absolutamente, pero sí creo que puede haber una posibilidad de encuentro entre ambas. ¿Algún otro comentario, aporte? Profe, estaba pensando en eso que estábamos hablando al principio de la clase, de que, por ejemplo, en la poesía, pues al menos para los platónicos, o sea, puede que tuvieras la técnica, pero no tuvieras el talento, y viceversa, pues que tuvieras el talento, pero no la técnica. Yo me pregunto si eso mismo se puede pensar en la filosofía, que uno tenga la técnica, pero no el talento para hacer filosofía. ¿Existe algún talento para hacer filosofía? Es que, no sé, me pregunto eso. Esa es muy buena pregunta, pero no, la verdad, yo no sé. O sea, lo que sí pienso es que actualmente la filosofía en las universidades ha caído en un bucle de una técnica impuesta por unas ciencias que no necesariamente son filosóficas y han hecho que la filosofía responda a estándares que no tendría por qué responder, como esto de los papers, de los artículos científicos, de que uno tenga que escribir todos los artículos con un lenguaje específico que no corresponde a la filosofía, o sea, que habría hecho Platón mismo con sus diálogos. O sea, Platón hubiera mandado un diálogo, por supuesto es anacrónico, pero también en el siglo XX Heidegger escribió diálogos. Hay un diálogo sobre el habla, muy bello, diálogo entre un japonés y un inquiridor. Y si él le hubiera mandado una revista indexada, cuartil 1, no sé qué, obviamente se lo hubieran rechazado, ¿sí? Entonces, creo que no sé si hay que tener un talento para la filosofía, lo que sí sé es que hay que tener mucha disciplina, pero lo que sí pienso es que caímos en un metodologismo tan terrible que es el fin del ensayo, que es el fin de la escritura literaria, que es el fin del asombro, que es el fin del pensar. Entonces, lo que uno hace al final es, voy a tomar la teoría de Benjamin y la voy a mezclar con la de Judith Butler y de eso voy a hacer un análisis, no sé, de cualquier cosa, de los vidrios quebrados en las esquinas de la ciudad de Bogotá, que hay muchísimos, pero todo tiene que ser absolutamente metodológico, metodologista, y ahí sí creo que hay un problema. Por lo demás, sí hay una gente, pues, que también es una pregunta platónica, pues tu pregunta no cabe en vaso roto en términos de que uno dice la virtud se enseña, por ejemplo,
todo el mundo está preparado para hacer filosofía, todo el mundo tiene la capacidad para hacerlo. Hay algunos que son una élite y uno como profesor a veces piensa que sí, a veces piensa que no, ¿cierto? Pero depende, sobre todo depende de la disciplina, a mi modo de ver. Yo quisiera añadir ahí, pues, tal vez como creo que lo entendí un poco en Chile, en cartas sobre la estética, sobre la educación estética en el ser humano. Yo pienso personalmente que hoy por hoy la ciencia se asemeja incluso más a lo deportivo, a lo gimnástico, que a lo artístico, en tanto que a veces tiende en ser como o un repetir o ejercitar un músculo, y por ejercitar un músculo es también ejercitar el cuerpo. Entonces ejercítalo para leer, ejercítalo para conversar, pero tal vez el arte nos lleva a otro tipo como de saber o de forma de expresión, de saber del alma, no sé, que pareciera ser distinto en esa medida en la que permite pues crear, asombrarse, no sé, vislumbrar. Entonces yo lo veo como de esa forma. Claro, claro. Claro que este debate sería mucho más honesto si tuviéramos aquí a un filósofo de la ciencia que pueda explicarnos y decirnos, no, venga, funciona de esta manera. Pero sí creo que más que la ciencia y más que el problema de la ciencia, porque la ciencia, la tecnología, todas estas filosofías de la mente están haciendo cosas magníficas, cosas brillantes, necesarias, o sea, unas cosas que uno dice, pero creo que el problema es que metieron todos los saberes, no los filósofos de la ciencia, nada de esto, sino otras disciplinas. Eso en realidad viene, por ejemplo, de MinCiencias, o sea, son unos métodos gringos que se instalaron en las universidades de Estados Unidos para medir los saberes de los Estados Unidos con criterios de unas carreras y de unos saberes que no tienen que ver con todos los saberes. Es decir, cómo le piden a un estudiante de artes escénicas, por ejemplo, o de artes visuales, un artículo indexado en una revista tal. Sí, si esta persona lo que quiere es hacer un monólogo, no sé, monólogo desnudo ahí al lado de la María Mulata, o quiere intervenir la biblioteca, quiere hacer un performance, o sea, es un saber muy distinto a esto, o a un músico, no sé, quiere interpretar un área de Bach, pero también entonces para promover en una convocatoria docente, un profesor de música que tiene todas las toque lo que sea, clarinete, saxofón, violín, viola, y para presentarse como docente en una universidad tiene que escribir un artículo indexado en revista, no sé qué, pues eso no tiene absolutamente ninguna, no tiene presentación en términos de que son personas experimentadas, pero su experiencia viene desde otro lugar, ¿sí? Entonces creo que es un asunto de pensarlo desde lugares distintos. Bien, ¿algo más? Profe, sí, qué pena seguir con ese tema, pues como, No, dale, pero dale, tranquila. igual, lo que pasa es que, pues yo en este momento estoy en Francia y yo la verdad estoy asustada de aquí las cosas también como desde la academia, cómo se manejan en filosofía. Pues yo no estoy haciendo filosofía aquí, pero mi novio pues es filósofo y él hace pues sus estudios acá. Y uf, me parece una academia supremamente castrante. Y pues tú hablas también pues como la influencia de Estados Unidos, en Latinoamérica sabemos pues cómo es, pero no sé si vos como que percibís que en algún lugar del mundo se está planteando la academia, pues la filosofía dentro de la academia de otra manera, si hay indicios como de una manera como, no sé, menos castrante pues que lo que yo he visto pues por lo menos acá. Me angustia. Sí, es complicado, es realmente complicado. Por lo menos como la viví yo en Alemania fue distinto porque allá, o sea, casi todos los exámenes eran hablando con los profesores, conversando.
mi doctor Fater, ya él se ganó el puesto, entonces ya él publica cuando quiere, si quiere un libro al año o un artículo al año, pues ya es otra cosa, ¿no? Y en Francia estuve más cerca de las artes visuales. Tengo una amiga que su trabajo fue escribir un diario, ¿sí? De toda una bitácora de su obra y presentar una obra, pero era muy distinto. O sea, no, como digo, no es tanto por países, sino por saberes, y sobre todo porque hay saberes en los cuales metieron saberes que no pueden responder desde ahí, ¿sí? No pueden dar una respuesta. Entonces, todos estos otros saberes no tienen cómo ubicarse dentro de la dictadura de un estilo norteamericanizado, porque ahí empezó, pero eso se extendió por lo menos en América Latina con mucha fuerza, en Chile, en Brasil, y nos toca, o sea, nos toca. A mí también me toca escribir artículos y sufro mucho porque siempre me dicen, no, pero es que esto es muy poético para publicarlo, y uno, ¿qué hace, no? En realidad no es a mi modo de ver, no es la falta de rigor filosófico que pueda haber en un trabajo, no es la falta de asombro, ni tampoco de compromiso, pero sí creo que es la falta desde los otros ángulos para saber que hay personas que sienten el mundo de una manera distinta. Y al sentir el mundo de esa manera diferente, se responde también de un modo distinto. Ojalá pues se abra el panorama y no nos quedemos con esta manera que puede ser un tránsito de saberes, pero que tal vez ellos mismos en algún momento se den cuenta de que es necesario lo uno como lo otro, y también necesitamos como dice Roque Dalton, necesitamos del pan y de la poesía. Y dice Dalton, la poesía es como el pan para todos. Bueno, creo Me que podemos gustaría, terminar aquí. Ah, no, dale, por favor, dale. sí, me gustaría invocar la presencia de Chantal Maillard con su Ujú. texto Matar a Platón. Sin duda alguna allí nos está invitando a esa poesía de desencuentro, porque primero, de manera inicial, matar a Platón es matar ese logos tradicional. Y sin embargo nos encontramos en un escenario de espejos, de vicisitudes, de encuentros, en donde poesía y filosofía se complementan, se escuchan, se auxilian. Muchas gracias, Janet. Sí, Chantal Maillard, de hecho, una discípula de María Zambrano, y es un librazo, ella escribe unas cosas geniales. ¿Quisiera leer un fragmento de ahí o solamente es traerlo a la luz para que lo recordemos? Dame un segundo que lo tengo en la mano. Dame un momento. Listo, dale, dale. Uno, un hombre es aplastado. En este instante, ahora, un hombre es aplastado. Hay carne reventada, hay vísceras, líquidos que resuman del camión y del cuerpo, máquinas que combinan sus esencias sobre el asfalto. Extraña conjunción de metal y tejido, lo duro con su opuesto formando ideograma. El hombre se ha quebrado por la cintura y hace como una reverencia después de la función. Nadie asistió al inicio del drama y no interesa. Lo que importa es ahora, este instante, y la pared pintada de cal que se desconcha sembrando de confetis el escenario. Tuerzo la esquina, apresuro el paso, se hace tarde y aún no he almorzado. Muchas gracias, Janet, por tu lectura. Creo que es una muy buena forma de cerrar este encuentro de hoy con una discípula de María Zambrano.
y pensar si hay otras formas de pensar, que por lo menos se abra esa puerta para acercarnos ahí. Bien, no siendo más, entonces dejamos aquí y nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien.